ready? En los juegos de pelea, lo más importante, más allá de los aspectos técnicos, es el personaje a usar. Para explicar esto, imaginémoslo como elegir un auto. Al escogerlo, te estás atendiendo a sus diferentes características, como velocidad, durabilidad y consumo de combustible. Y por supuesto, cómo luce. En este género de juegos, las cosas no son muy diferentes, pues cada uno de los personajes, y como hemos visto en capítulos anteriores, se juegan muy diferentes entre sí. ¿Cómo puedes saber cuál es el personaje perfecto para ti? Esto es el dojo, la ciencia detrás del juego. El dojo, la ciencia detrás del juego. Anteriormente ya vimos los tres arquetipos principales de los juegos de pelea, es decir, Rushdown, Grapper y Zoner. Estos nos pueden servir como una base general para escoger un personaje. Sin embargo, y como hemos visto, hay otros factores a considerar. Esto debido a que incluso personajes que pertenecen al mismo arquetipo se juegan muy diferentes entre sí. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos considerar para escoger un personaje? Bueno, desarrollémoslo poco a poco. ¿Cómo elegir a tu personaje? Hay una enorme cantidad de factores a considerar para elegir a quién utilizarás. Estos factores varían entre visuales hasta puntos más técnicos, los cuales serán desarrollados más adelante. Primero, tenemos el aspecto estético. Cuando ponemos un juego por primera vez, nos aparece una pantalla enorme, llena de una multitud de personajes completamente distintos, por lo que, evidentemente, no sabemos nada acerca de estos personajes más allá de lo que podemos ver. Este es el primer escalón para escoger a tu luchador. Este aspecto varía en una serie enorme de elementos visuales y sonoros. Primero, se encuentra el reconocimiento previo. ¿Tú a quién preferirías usar en Marvel vs. Capcom 3? ¿Utilizar un personaje tan conocido y querido como Spider-Man o optar por alguien que no conoces en lo más mínimo como Spencer de Bionic Commando? La respuesta es obvia, ¿no? Otra característica del apartado estético es el aspecto visual. Como personas, cada uno de nosotros tiene gustos completamente distintos, por lo que usar un personaje que abarque estas preferencias te motivará a elegirlo y quizás a dominarlo. No por obvias razones, personajes feos como Kusarigedo en Samurai Shodown, Collector en Mortal Kombat o MODOK en Marvel 3 son de los personajes menos populares. Y no es por ser superficial, pero un personaje llamativo y cool atrae más a la vista. Otro aspecto visual que resalta son los ataques, los cuales pueden destacar tanto su personalidad como arte marcial o el mismo impacto de los golpes. De igual manera, elementos a considerar de esta categoría es su música, su historia de trasfondo, sus burlas o simplemente la popularidad del personaje. Un ejemplo que sorprendió a toda la comunidad de Street Fighter fue el caso de G, un personaje increíblemente extravagante que a simple vista parece una cruza entre Abraham Lincoln y el tío Sam. Tal vez su aspecto físico no sea del agrado de todos, pero derrocha personalidad y estilo en cada uno de sus ataques, lo cual hizo que se ganara el corazón de todos los fanáticos. Sin embargo, recordemos que lo que importa de la persona no es el exterior, sino lo que está dentro de esta. Recopilando lo anteriormente visto, hay diferentes arquetipos de personajes, con sus ventajas y desventajas. Podemos verlo como un piedra, papel o tijeras, donde los personajes Zoner tienen la ventaja sobre el arquetipo de Grapper, mientras que los Rushdown pueden derrotar a los luchadores de tipo Zoner, y finalmente, los Grapper poseen superioridad cuerpo a cuerpo ante los Rushdown. Ahora bien, todos sabemos que no todas las personas poseen la misma habilidad, por lo que hay personajes más fáciles de usar que otros. La dificultad es otro punto de partida para elegir a alguien.
Cada personaje tiene una cantidad de herramientas a utilizar en una pelea. Personajes como Ryu, de Street Fighter, o Scorpion, de Mortal Kombat, son famosos por esto. Sus herramientas son sencillas de entender y utilizar. Por otro lado, Ángel, de The King of Fighters, o Hit, de Dragon Ball FighterZ, son conocidos en la comunidad por su elevada dificultad, siendo evitados tanto por jugadores novatos que no pueden entender fácilmente sus mecánicas o por jugadores profesionales, los cuales prefieren utilizar algo sencillo y que dé los mismos resultados a la larga. Tal vez uno pensaría, ¿para qué utilizar un personaje difícil? Pero aquí es donde entra el aspecto estético y el amor al personaje. Tal vez a alguien le guste cómo luce al realizar ataques, o la personalidad del peleador en cuestión, e incluso la música relacionada a este, motivándolo a superar esa dificultad y encontrar el éxito. En resumen, podemos decir que simplemente escojas al personaje que más te gusta, sin importar el estilo de juego o la dificultad. Al final del día, si de verdad te gusta, lograrás superar esas barreras. Sin embargo, y cuando revisamos la escena competitiva profesional, en donde está en juego miles de dólares, patrocinios y la gloria, podemos notar que los jugadores optan por un selecto grupo de personajes. Estas son las llamadas tier list o la lista de los mejores personajes. ¿Cómo afectan estas listas al ecosistema del juego? Esto en el siguiente episodio de El Dojo, la ciencia detrás del juego.